El frío en Livonia no es como el frío de cualquier otro lugar. Es un frío que tiene dientes, que muerde la piel y se asienta en los huesos hasta que olvidas el significado del calor. Corre el año 1691, estamos en lo que hoy conoces como Letonia, una tierra de bosques tan densos que la luz del sol parece pedir permiso para tocar el suelo. En estos parajes, el invierno no es solo una estación, se trata de un verdugo. Imagina por un momento el silencio de una aldea rodeada de pinos negros. El único sonido es el crujir de la nieve bajo las botas pesadas y el aullido lejano de algo que no debería estar despierto. Aquí, entre la superstición y el hambre, comenzó uno de los juicios más extraños y aterradores de la historia de la humanidad. Un juicio que no trataba sobre un simple criminal, sino sobre la naturaleza misma del alma y la bestia. Su nombre era Thys de Kaltenbrunn. Tenía 80 años, una edad que en aquel siglo se consideraba un milagro o una maldición. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por el viento helado, y sus ojos, dicen quienes lo vieron, que sus ojos tenían un brillo que no pertenecía a un anciano cansado. Thys no estaba en el tribunal como testigo, estaba allí para confesar algo que haría que los jueces se persignaran con manos temblorosas. Thys no negó ser un hombre lobo, al contrario, lo reclamó como un título de honor. Pero mientras el mundo entero creía que los licántropos eran siervos de Satanás, Thys traía una verdad mucho más perturbadora. Él mencionaba ser un sabueso de Dios. Para entender al señor Thys, debemos entender el miedo en el siglo XVII. El hombre lobo no era un personaje de película, era una realidad física. La gente desaparecía en los bosques, el ganado era encontrado despedazado, no por el hambre de un animal, sino con una hazaña que sugería una inteligencia malévola. Cuando Thys se puso de pie ante los jueces el ambiente estaba cargado con el olor a cera de vela y el sudor frío del pavor. Los jueces le preguntaron sobre un altercado con un granjero local llamado Skyston, que ya estaba muerto, pero Thys afirmaba que el hombre, en vida, había sido un brujo, un hechicero, que había robado el grano de la comunidad para llevárselo a las profundidades del infierno. Y aquí la narración de Thys dio un giro hacia lo imposible. Fui tras él, dijo el anciano con una voz que parecía venir de una tumba abierta. Contó que, años atrás, Skyston le había roto la nariz con un palo de escoba mientras estaban en su forma animal. Los jueces se inclinaron, incrédulos. ¿Forma animal? Thys asintió. Explicó que 3 veces al año, en las noches de Santa Lucía, Pentecostés y San Juan, él y otros, como él, dejaban atrás su piel humana. No busques aquí la transformación de Hollywood. No había gritos de dolor ni huesos rompiéndose bajo la luz de la luna llena. Era algo más antiguo, más ritual. Thys describió cómo el espíritu se desprendía de la carne, o cómo la carne misma obedecía a un instinto ancestral que dormitaba en la sangre de ciertos linajes. Se convertían en lobos, sí, pero no para cazar hombres. Se convertían en lobos para descender al abismo. Imaginen la escena que Thys describió a los jueces, quienes escuchaban con las mandíbulas desencajadas. El anciano hablaba de una enorme grieta en la tierra, una entrada al mismísimo infierno, allí, en la oscuridad absoluta, donde el azufre quema los pulmones y los lamentos de los condenados forman el viento. Los hombres lobo de Livonia libraban una guerra secreta. Thys decía que ellos eran el ejército de reserva de los cielos, mientras los sacerdotes rezaban en las iglesias de piedra. Los hombres lobo bajaban a las profundidades armados con látigos de hierro. Su misión, recuperar lo que los brujos y demonios le habían robado a la humanidad. El grano, el ganado, la fertilidad de la tierra, según Thys. Si los hombres lobo no bajaban a pelear contra las legiones de Satán, las cosechas se pudrirían, el ganado moriría de peste, y el hambre consumiría el mundo de los vivos. Somos los perros de casa de Dios, afirmaba con una convicción que lava la sangre. Perseguimos al diablo por los pasillos de su propio reino. El fiscal, un hombre de fe rígida y mente cerrada, intentó acorralarlo. Blasfemia, gritaba. ¿Cómo puede una bestia servir al Creador? Los hombres lobo hacen pactos con el demonio, firman con sangre, devoran niños en los caminos, pero Thys no se inmutó. Su respuesta fue un golpe directo al corazón del dogma eclesiástico. Dijo que los hombres lobo odiaban al diablo más que los mismos jueces, que no necesitaban pactos porque su don era una carga divina. Incluso se atrevió a decir que, al morir, las almas de los hombres lobo subían directamente al cielo, mientras que los brujos que ellos combatían eran arrastrados al fuego eterno. El silencio que siguió a estas palabras en la sala del tribunal debió ser sepulcral. Thys estaba subvirtiendo todo el orden moral de la época. Estaba diciendo que el mal no es siempre lo que parece, y que la salvación puede tener garras y colmillos. Pero la historia de Thys no es solo la de un hombre que se cree lobo, es la historia de una resistencia cultural que se negaba a morir. En Livonia,
Las tradiciones paganas estaban profundamente arraigadas. Los jueces veían ante ellos a un loco o a un servidor de la oscuridad, pero lo que realmente tenían era un guardián de mitos que se remontaban a miles de años antes de que la primera cruz fuera levantada en esos bosques. Thiss detalló sus batallas en el inframundo. Habló de cómo los brujos usaban sus artes oscuras para ocultar el fruto de la tierra en castillos de sombras, y como los licántropos, en una furia sagrada, derribaban las puertas para devolver la vida al mundo de arriba. Era una cosmología de equilibrio, sangre derramada en la oscuridad para que hubiera pan en la mesa bajo el sol. Los jueces, sin embargo, estaban preocupados por algo más terrenal. Si el señor Thiss era un hombre lobo, ¿dónde estaba su piel de lobo? Las leyendas decían que necesitaban una faja de piel humana o un ungüento diabólico. Thiss se rió de tales sugerencias. No necesitaba accesorios, el cambio estaba en él, tan natural como la respiración. A pesar de su confesión de licantropía, algo extraño sucedió en el juicio en esa época. Confesar ser un hombre lobo era una sentencia de muerte automática, por lo general. Terminaba en la rueda o en la hoguera tras torturas inhumanas, pero Thiss era diferente. No había maldad en su relato, no había víctimas humanas, no había niños desaparecidos asociados a sus salidas nocturnas. Los jueces estaban confundidos. Si lo condenaban por ser un hombre lobo, estaban aceptando su versión de que los hombres lobo podían ser buenos. Si lo declaraban loco, ignoraban una confesión voluntaria que aterrorizaba a la población. Intentaron que se retractara. Le trajeron pastores para que lo convencieran de que su alma estaba en peligro, de que sus viajes al infierno eran alucinaciones enviadas por el demonio para engañarlo. Thiss, con la terquedad de un árbol milenario, los rechazó a todos. Les dijo que los pastores no entendían nada del mundo real, del mundo que se oculta tras el velo de lo cotidiano. Se negó a pedir perdón. ¿Por qué pedir perdón por proteger a la aldea de la hambruna? La tensión en la aldea crecía. La gente miraba los bosques con una mezcla de respeto y terror. Era aquel anciano que caminaba encorvado por la calle, el mismo que, según sus palabras, azotaba demonios con cadenas de hierro en las fosas del abismo. La idea de que el mal pudiera ser combatido por otra forma de monstruosidad era algo que la mente medieval apenas podía procesar. Finalmente, llegó la sentencia. Y aquí es donde la historia de Thiss de Caltenbrunn se vuelve aún más increíble. En una era donde se ejecutaba a personas por mucho menos, los jueces no supieron qué hacer con el sabueso de Dios. No pudieron probar que hubiera hecho daño a nadie. Sus únicas víctimas eran los demonios del infierno y un brujo ya fallecido. Thiss no fue quemado, no fue ejecutado, fue sentenciado a 10 latigazos por superstición y prácticas paganas. Fue azotado y desterrado para siempre de las tierras de Levonia. El anciano desapareció en la bruma de la historia poco después de recibir sus azotes. Algunos dicen que murió de frío en los bosques, solo y olvidado. Otros, los que aún cuentan su historia en las noches donde el viento silba entre los pinos de Letonia, dicen que Thiss simplemente regresó a su verdadera manada. Dicen que en las noches de Pentecostés, si prestas suficiente atención al borde del bosque, puedes escuchar un aullido que no suena a hambre, sino a batalla, un aullido que vigila, que protege, que recuerda que mientras los hombres duermen, hay sabuesos que descienden a la oscuridad para luchar por nosotros. La leyenda del hombre lobo de Levonia nos deja una pregunta inquietante que resuena hasta nuestros días. En un mundo lleno de sombras, en un mundo donde el mal a veces se viste de gala y se sienta en lugares de poder, ¿quiénes son los verdaderos monstruos? ¿Son aquellos que tienen colmillos y corren en la noche? ¿O son aquellos que, por miedo a lo que no entienden, prefieren condenar a quien intenta salvarlos? La próxima vez que camines por un bosque denso y sientas que algo te observa desde las sombras, no te apresures a juzgar. Quizás no sea un depredador lo que acecha, quizás sea un sabueso de Dios, esperando la señal para bajar una vez más al infierno y recuperar lo que hemos perdido. Porque según Thiss, el infierno no está lejos. Está justo debajo de nuestros pies, separado solo por una fina capa de tierra y la voluntad de aquellos que están dispuestos a volverse bestias para defender la luz. Duerme tranquilo si puedes, pero que no se te olvide. En Levonia, el invierno nunca termina realmente, y los lobos siempre están escuchando.